unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Te adoramos, Jesús. Te bendecimos. Eres único, Dios. Sobre todo, Dios le bendiga, hermanos. Hoy queremos leer y dar la palabra de Dios. Y espero que allí todo lo que estén escuchando o viendo este video puedan recibirlo con fe, con esperanza, estas pocas palabras que hoy podemos darla para todo aquel que está por primera vez y también para todo aquel que pertenece a la iglesia de IMEC. Dios les bendiga. Hoy tenemos un título que dice: la obediencia es como la locomotora.
la fe es como el vagón de pasajero de atrás. Para poder entrar en el reposo de Dios, existen dos requisitos fundamentales: la obediencia y la fe. Y muchos hoy preguntan, ¿qué viene primero, la fe o la obediencia? La obediencia viene en primer lugar. No es correcto decir, voy a creer y luego obedecer. Eso se debe a que si obedecemos a Dios, Él nos otorga fe en abundancia. Y para eso también quiero leerle en Hebreos capítulo 3, versículos 18 y 19, que dice, ¿y quiénes juró o a quiénes juró Dios que jamás entrarán en su reposo, sino a los que desobedecieron? Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Hay quienes no obedecen a la palabra de Dios y sin embargo se aferran a una promesa de bendición. Y luego están los que dicen, sí, lo creo, y anhelan que esa fe sea efectiva. Pero esta clase de fe es incorrecta. La obediencia es como la locomotora, mientras que la fe es como el vagón de pasajero que viene detrás. Y podemos dar un ejemplo sencillo, y escuche bien porque de este ejemplo podemos aprender mucho. Había un hermano que ante la noticia de que su esposa padecía de un dolor estomacal muy fuerte, empezó a orar y a visualizar por fe la sanidad divina. Creyó que Dios le iba a responder y prosiguió con su oración. Dios, gracias, Señor, gracias, pero ni siquiera se dirigió a un hospital. Tanto él como su esposa creían en el poder de Dios, pero no vivían una vida centrada en Él. Un día, mientras paseaban, la mujer quedó pálida y se desmayó. Ante la sorpresa, el esposo la llevó al hospital inmediatamente. Se trata de un embarazo extrauterino, por lo que el hombre se dijo a sí mismo, sí, lo único que hice fue creer en Dios, quien dijo, según tu fe se ha hecho. Ahora veo que la fe no sirve y que hay cosas que Dios tampoco puede hacer. Este fue lo que dijo este hombre. En este caso, hermano, la fe del hombre no era otra cosa que una convicción humana en la que él mismo se había encerrado. Esto no es una fe que proviene de Dios, sino una fe calculadora que tiene su origen en el humanismo y el secularismo. Para poder tener la clase de fe que agrada a Dios, es el Espíritu Santo quien tiene que otorgárnosla. Cuando a veces oramos por los enfermos, no podemos decir que todos son sanados. ¿Por qué? Por esta misma razón. La sanidad divina solo le sucede a aquellos que han obedecido a la palabra de Dios y por ende reciben la fe de Dios. Es erróneo tener la convicción de que Dios va a obrar sin antes haber obedecido. Uno no puede obtener la fe porque lo quiere, ahora ya. El origen de la fe es Dios. El deber del hombre es mantener la certeza de lo que se espera. Sin embargo, el hecho de tener la certeza no implica que hayamos recibido una respuesta, hermano. Entonces, Dios tiene la absoluta libertad de sembrar algo en nuestra vida, o sea, fe y esperanza. Pero si nosotros somos obedientes, seguro que la fe vendrá. La respuesta no llega cuando de haber obedecido la fe, Dios es derramada. Es por eso que la obediencia viene antes de la fe. Y aquí hay un texto que también quiero decírselo en Marcos 11, versículo 22 al 24. Aquí la frase es, tengan fe en Dios. Tengan fe en Dios. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda de lo que dice, sucederá. Lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y obtendrán. Aquí la frase tengan fe en Dios, en realidad dice
tengan la fe de Dios. En esta instancia que uno puede mover montaña, es en ese momento. Tengan la fe de Dios. Entonces, Dios prueba nuestra obediencia antes de darnos fe. Y recordamos, Adán y Eva fueron probados antes de recibir fe. Dios dijo, pueden comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día en que de él comas, ciertamente morirás. Así lo dijo el Señor. Dios lo probaba para ver si obedecían, pero por causa de su desobediencia no le fue dado el mundo de la fe. Jesús también vino a la tierra como el último Adán, pero antes de que Dios Padre obrara fe, Jesucristo tuvo que obedecerle. Aleluya. Luego de haber sido bautizado en el río Jordán, Jesús fue guiado por el Espíritu Santo al desierto, donde fue tentado durante 40 días. Eso lo sabemos todo. Fue allí donde Jesucristo tuvo que tomar una decisión. Seguir los deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, u obedecer a Dios. Jesús probó el examen porque decidió, ¿qué cosa? Obedecer al Padre. Y a partir de allí Jesús obró con gran poder durante la etapa de su ministerio público. Jesús tuvo que atravesar la prueba, aún antes de tomar la cruz, luego de haber orado en obediencia y decir, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú, Señor. Mateo 26:39 se encuentra ese texto. Entonces ahí recibió poder para tomar la cruz. Hoy muchos anhelan recibir fe y poder, pero ¿sabe qué? No obedecen. Esto es por como querer avanzar con el carro ubicado al caballo por detrás. Confunden y afirman que la fe precede a la obediencia. El pueblo de Israel murmuró al no ingresar a Canaán por causa de la desobediencia. Si tan solo hubiese obedecido, Dios le hubiera dado fe para conquistar la tierra prometida e ingresar en ella. Pero ellos no obedecieron y consecuentemente nadie de la primera generación pudo entrar a Canaán, excepto Josué y Caleb. Por lo tanto, usted tiene que vivir en obediencia total si quiere alcanzar la victoria. La obediencia y la fe son proporcionales. Si la obediencia es grande, la fe también lo será. Aleluya. Si tan solo confesamos en nuestro interior y quebrantado, Dios, quiero obedecer en todo lo que te agrade. Quiero ser una vasija útil y nos preparamos en obediencia. El Señor nos dará la fe según la medida de cada uno y nos dará una fe de acuerdo a la magnitud de la misión que tenemos. La fe no es estática, hermano. Y no obstante, luego de que a veces tenemos algunos cultos y oramos por personas para que suceda el milagro, no todo sucede, hermano. A veces no hay milagro. ¿Pero por qué? Porque es ahí que somos personas desobedientes. No obedecemos a la palabra de Dios. Y es ahí cuando viene el problema. Pero por medio del Espíritu Santo y por consiguiente, a veces cuando nos quebrantamos, ocurren muchos milagros. Por lo tanto, si quiere hacer uso de la fe, primeramente tiene que discernir si vives en obediencia. Verifique si hay un aspecto de su vida que ha quedado en desobediencia. Y en caso de hallarlo, arrepiéntase. Qué difícil es hablar de esta palabra para muchos, arrepentirse. Entonces Dios le dará una fe que le permitirá entrar en su reposo. El reposo del que habla el mundo es distinto al reposo descrito en las Sagradas Escrituras. El reposo del mundo está relacionado con la paz interior, mientras que el reposo bíblico se refiere a la condición en donde Dios todo lo ha hecho por nosotros
y ya no es más necesario preocuparnos y decir, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Dios se agrada y Dios se encargará de todo. El verdadero reposo es el momento, el momentáneo, sino eternos. ¿Eterno en qué? En confianza para con el Señor. Debemos obedecer a la palabra y luego recibir fe de parte de Dios. Si queremos gozar de un genuino reposo en Dios, si queremos gozar, si queremos tener esto. Y 2 ejemplos sencillos, se lo doy. Acuérdese en Mateo 12:13, el hombre de la mano seca, que el Señor le dijo, extiende tu mano. ¿Y él qué hizo? Extendió la mano, obedeció. Y después vino la fe. Pero primero extendió la mano. Usted le dice, usted será sano. No sé, dicen algunos. No sé si seré sano. Obedezca. No, no quiero obedecer. Entonces ahí es donde no recibimos la sanidad o la libertad o la alegría o el gozo del Señor. También hay otro, cuando el Señor le dijo, levántate y anda al paralítico. ¿Y qué hizo el paralítico? No, porque no puedo. Le contestó así el paralítico. Le dijo, no puedo, soy paralítico. No está, esta enfermedad es incurable. No. ¿Qué hizo el paralítico? Se levantó, obedeció. Obedezca usted también, hermano. Dios le bendiga. Podemos hacer una oración. Señor y Padre Santo, te damos gracias por tu palabra y tus ejemplos en la Biblia de que el obedecer es mejor que los sacrificios. Señor, gracias. Nosotros queremos vivir en obediencia todo el tiempo, Señor, aquí en esta tierra. Ayúdanos. Si tenemos alguna debilidad, Señor, fortalécenos en el nombre de Jesús, para que todo lo que pidiéramos al Padre tú nos puedas dar. En el nombre de Jesús, que ocurran milagros, que ocurran maravillas en cada uno de nosotros. Tal vez no sea para muchos milagros grandes, pero el milagro de obedecerte a ti todo el tiempo, Señor, hasta que tú vengas a buscarnos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga mucho a todos y reciban esta palabra por fe.